Perfecto. Pues nada, empezamos. Todos os sonará el título, de datos a decisiones, ¿no? Es lo que estamos haciendo pues, todo el día. Y en este caso os voy a contar lo que SilentView, que es el nombre del producto digital que está revolucionando el sector del agua junto con la IA, pues está haciendo. Yo soy José Vicente Cercós, soy el director de desarrollo de producto y de I+D, y bueno, pues en empresas pequeñitas acumulamos un montón de pequeños títulos, ¿no? Tengo que empezar por daros un poco de contexto, ¿no? Dónde nace Hídrica, dónde nace el producto llamado SilentView, y para eso me tengo que remontar a Global Omnium. Global Omnium es una de las utilities más importantes, ¿no? A nivel mundial por su poder tecnológico y por las soluciones innovadoras. Y todo esto, bueno, pues nace a través de una experiencia de 130 años gestionando un montón de ciudades, ¿no? En este caso, pues como pone ahí, sobre 400 ciudades maneja la utility Global Omnium, entre ellas la ciudad de Valencia. ¿Y dónde nace la solución? Pues nace a través de esa transformación digital que se vio obligada Global Omnium a acometer a partir de 2005, donde vio que tenía que invertir un montón de dinero para solventar los problemas que tiene el ciclo integral del agua, ¿no? Y el resto de procesos y de sectores, pero en concreto en el agua. Y uno de los problemas fundamentales es esa escasez del agua y el incremento de los costos. ¿Cómo hacemos que un proceso industrial sea más eficiente? Pues al final digitalizando. Otro de los problemas grandes que tiene una industria como el sector del agua, que es tan antigua, es la brecha generacional. Tenemos empleados con un know-how pues, enorme, ¿no? Que tienen en su cabeza una red de distribución de agua como la de Valencia, y tú le preguntas a alguno de ellos y sabe cómo operar la red sin ningún problema. Pero claro, entran generaciones nuevas, generaciones que tienen la IA en el bolsillo y quieren hablar de su libro, ¿no? Quieren utilizar la tecnología para operar la red, no quieren que me cuentes tu película de la mili, ¿no? Pues tenemos que darles ese tipo de soluciones. Y otro de los retos es la diversidad de sistemas que tiene una utility del agua, o todas las empresas, ¿no? En general, pero la utility está manejando desde SCADAs, que maneja procesos industriales, desde las depuradoras, como ha contado Cristina, potabilizadoras, redistribución. Tiene GIS, información geográfica, que normalmente está en un silo que está protegido y solo maneja un equipo concreto, y cómo obtener los datos hay que ir a preguntarle al del GIS. GMAOS para gestionar la fuerza, ¿no? de campo de los operarios, cómo manejamos a esa gente, y por supuesto los RPs. Todo esto hizo que se invirtiera mucho dinero desde Global Omnium para digitalizar, para consolidar todo en una única solución que maneje todo el ciclo del agua, desde la potabilización, distribución de agua, la red de saneamiento y la depuración y la devolución al medio. Con esto se vio que, bueno, habíamos creado una solución digital pues muy potente para una utility y que podíamos expandirla, ¿no? Llevar al mercado internacional la solución. Y de ahí es donde nace pues, Hídrica. Hídrica se funda en 2020 como empresa tecnológica, fundamentalmente tecnológica, solo focalizada en el desarrollo de software, y ese software distribuirlo para cualquier utility del mundo. Empezamos creando esa plataforma y adaptándola para el mercado internacional, y nos empezamos a pegar los primeros trompazos, ¿no? Cuando llegamos a Estados Unidos, cogemos, todos orgullosos, una empresa valenciana con sus modelos entrenados en la redistribución de agua y sus patrones de consumo de usuarios domésticos. Llegamos, nuestros compañeros de allí la instalan, todo muy bonito, gráficos muy bonitos, todo muy moderno, pero un montón de errores, un montón de fallos, de alarmas. ¿Qué está pasando? Nos llaman corriendo los compañeros, oye, entrar porque algo está pasando, no vemos por qué está funcionando tan mal, ¿no? Empezamos a estirar del hilo y vimos que los patrones de uso de un usuario doméstico de Estados Unidos, pues lógicamente no es igual que uno de una ciudad como Valencia, donde vivimos en torres, ¿no? En pisos, y allí era la mayoría pues, zonas residenciales con su jardincito, todo muy verde, y pasaban el día regando. Pues alarma de fuga, todo el día. Tuvimos que, por supuesto, volver a reentrenar todos esos patrones y pensar que íbamos a un circuito internacional y teníamos que jugar ya pues, con esas reglas y conocer el mercado, ¿no? Se nos presentó otra oportunidad en la ciudad de Houston. Houston tiene muchos problemas con la red de saneamiento, como ha explicado Cristina. Hay muchas obstrucciones, pero es que esa red encima está infradimensionada y es súper plana. No hay casi gravedad con la que desplazar pues, toda esa materia, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la ciudad de Houston empezó a darse cuenta que esto era un problema público y empezó a sancionar con $50.000 cada vez que había un desbordamiento. Imaginaros la pasta que es eso. $50.000.
Pues bueno, nos pusimos a ello, cogimos nuestra solución de detección de atascos y la pusimos y hicimos un algoritmo que calculaba cuál era el tiempo que iba a pasar desde que detectábamos la obstrucción hasta que desbordaba, ¿no? Salía por la alcantarilla, pues todo aquello, pues teníamos a lo mejor un margen 2, 3 horas, 24 horas, dependiendo, y podíamos enviar a los operarios a hacer esa limpieza y ese desatasco a tiempo y ahorrar un montón de dinero, ¿no? Que al final es de lo que se trata, que tengan un retorno, una operación eficiente y un retorno de esa inversión. En Europa, sobre todo, los problemas que se atacan son del agua potable, buscando fugas. Gran parte del dinero que ingresa a las utilities es por facturar ese agua, con lo cual el agua es un activo que tenemos que intentar que no se pierda y el agua que se pierde es dinero que perdemos, pues focalizado en eso. Y nos dimos cuenta que en otras latitudes, por ejemplo, como en Qatar, tienen otro problema distinto, otro reto. Fundamentalmente tienen problemas de escasez de agua. ¿Qué es lo que quería en su momento Qatar? Pues reutilizar el agua lo máximo posible hasta la última gota. Desde la planta depuradora que gestionaba una compañía de Global Omnium allí, querían tener pues un servicio de riego inteligente lo mejor posible y aprovechar hasta la última gota. En este caso nos contrataron para atender lo que era la infraestructura del Campeonato Mundial de la FIFA, que hace un par de años tuvo lugar allí en Qatar. Pues querían aprovechar al máximo nivel y hicimos una solución de riego inteligente, pues controlando esa humedad del terreno, controlando el agua que nos llegaba y pudiendo irrigar de forma eficiente. Pero además no solo eso, hay otra peculiaridad importante en Qatar, y es que nosotros estamos acostumbrados a calentar el agua para ducharnos, ¿verdad? Pues en Qatar la tienen que enfriar. Es curioso. ¿Cómo lo hacen? Pues hay unas torres de refrigeración enormes en los edificios y esas torres de refrigeración funcionan con agua, se refrigeran con agua. Desde las plantas depuradoras envían ese agua a esas torres de refrigeración, la enfrían y entonces se pueden duchar. Entonces, otra gestión curiosa, ¿no?, del mundo del agua, que dices, bueno, el agua es fácil, abres el grifo y sale el agua. Pues no, cada mercado o cada sector geográfico tiene sus retos, ¿no? Y estos son los retos, básicamente, mundiales a los que nos enfrentamos, ¿no? Cristina ha nombrado varios. Uno de ellos es el envejecimiento de infraestructuras. Como dices, hay tuberías aquí en Valencia que son de 1900 y la gente no lo sabe, tuberías de agua potable. Y digo, ostras, ¿cómo que 1900? Pues bueno, hay que enfrentarse a ese problema, hay que proponer la renovación, evitar daños mayores, ¿no? Unido a las exigencias regulatorias, como os decía, en el ejemplo de Houston, donde dijo, bueno, ¿cómo soluciono este problema público? Pues sancionando. Pues voy a regular esto, cada vez los márgenes y los parámetros de devolución de agua al medio son más exigentes. Hay que digitalizar para poder controlar y optimizar esto. La brecha generacional, como os he contado, ni que decir tiene, ¿no? Que llega alguien a nuestra compañía o quien sea y quiere utilizar soluciones digitales. Hay que digitalizar sí o sí porque las nuevas generaciones solo funcionan de esa forma. Cambio climático innegable. Fijaos la temperatura que hace hoy, ¿no? A la fecha que estamos de junio, ¿no? Pues otro reto. Y por supuesto que saber que el agua pues es un servicio esencial, es un derecho tener agua. Estamos aquí muy acostumbrados a abrir el grifo y siempre sale agua a las 24 horas del día, pero eso no es fácil, eso no es así en todos los sitios, ¿no? Es un reto pues también importante. Y para dar esa solución tenemos que aplicar pues estas técnicas, ¿no?, que pone aquí abajo en eficacia, resiliencia y seguridad. Eso tenemos que tenerlo siempre en mente. Para hacer esto, ¿y qué es lo que hizo Global Omnium en su momento en esa transformación digital? ¿Y cómo acompañamos nosotros a todas las utilities que vienen a consultarnos? Nosotros hemos marcado un poco este camino, estas etapas. Podemos hacer más o menos, pero básicamente tienen que ser estas. Tenemos que instalar dispositivos inteligentes que nos puedan medir en todo momento cuál es el estado de la red, dispositivos que nos permitan operar la red de forma telemática, pero sin una plataforma que integre todos esos datos y que pueda manejar de forma centralizada la información y con un modelo único, pues no vamos a poder hacerlo de forma eficiente. Otro reto importante, la visualización. Hablábamos hace un momento de Big Data, ¿no? Pues aquí hay millones de dispositivos, millones de ciudadanos, imaginaos la cantidad de sensores que tenemos que cruzar y información que hay que correlar. Muy importante poder visualizarlo en una pantalla con sistemas de información geográfico y, sobre todo, por dar esa explicabilidad a los algoritmos. Nosotros podemos hacer el mejor algoritmo del mundo, pero me va a decir, ¿y eso por qué? ¿No? Va a venir el operario y va a decir, no, no lo entiendo, no voy a hacerlo. Pues hay que darle la explicabilidad, ¿no? Hay que explicarlo con pantallas, con datos. Vale, me he basado en esto y he llegado a esta
decisión que te estoy diciendo que tomes. Siguiente capa, por supuesto, la parte analítica. Una vez ya tenemos el dato ordenado, el dato curado, el dato de calidad, podemos empezar a utilizar esos datos para que el operario, para que las operaciones funcionen de forma más eficiente, pudiendo encontrar fugas, pudiendo pues, detectar cualquier tipo de anomalía como esas obstrucciones. Otra etapa adicional, la optimización. Pues como decía Cristina, hay distintos procesos industriales en la parte de potabilización, en la parte de depuración. Todo eso está consumiendo distintos parámetros, ¿no? Energía, recursos, tenemos unos parámetros de salida de calidad de agua que hay que ofrecer y hay una serie de restricciones. Pues hay que utilizar sistemas de optimización para minimizar, ¿no?, el uso de energía y maximizar o de alguna forma dejar entre los parámetros adecuados la calidad del agua. Y la última capa, ¿no?, la de inteligencia operacional que pongo aquí. Esa es como, bueno, el todo ya. Ya puedo incluso pues, montar gemelos digitales o montar cualquier analítica predictiva de mi sistema completo del ciclo integral del agua, cosas que pueden afectar desde un extremo hasta otro distinto, ¿no?, y correlar esos datos. Entro ya a describir un poco lo que es nuestra plataforma, ¿vale? Como os decía, uno de los retos fundamentales que tenemos cuando llegamos a un cliente siempre es que tiene distintos sistemas. El GIS está aquí, mira, el GIS está aquí, te tienes que conectar con ese usuario contraseña y el listo de la clase es este señor, habla con este señor que es el que te va a decir cómo entrar. La información del SCADA está aquí ya, pero es que esto está en una red industrial, cuidado, que cada planta tiene su propio SCADA, habla su propio lenguaje y ya veremos si te dejan conectarte o de qué forma, ¿no? Sensores en campo, por supuesto. Los contadores, es la máquina registradora de las utilities del agua. El contador está midiendo metros cúbicos de agua y es lo que le llega al final de factura. Muy importante monitorizar eso. Y cada uno tiene sistemas diversos, protocolos distintos, redes de comunicación distintas, todo eso es un problema enorme que hay que gestionar con mucha volumetría. Sistemas de orden de trabajo para manejar a la gente en campo. Datos de calidad. Y en cuanto hablamos de calidad de agua, no siempre tenemos sensores que nos miden las cosas. Hay veces que vienen analíticas de laboratorio y hay que incrustarlas dentro de la herramienta. Y modelos hidráulicos. Pues modelos hidráulicos que nos van a permitir luego montar un gemelo digital, uniendo los datos de tiempo real que ya hemos cogido con el modelo hidráulico que han diseñado los ingenieros. Todo esto lo agrupamos en una capa que nosotros llamamos, la plataforma, la llamamos Smart Water Engine. Esa plataforma es la que consolida en ese dato único, en ese modelo único, que nos va a permitir luego construir encima todos los casos de uso del ciclo integral del agua. Casos de uso que van desde la potabilización, la gestión de las plantas potables, la operación de las redes de distribución de agua, la búsqueda, por supuesto, de fugas dentro de esa red potable, la gestión de los contadores, hemos dicho que es la caja registradora, luego eso hay que estar monitorizando, que funcione bien, que esté bien engrasada, y nos va a permitir al final, junto con esos modelos, como os decía antes, hacer simulaciones, tener un gemelo digital de una red, por ejemplo, de agua potable. ¿Pues para qué? Pues porque nos va a permitir cubrir esa brecha generacional. Como decía antes, tenemos el operario que está a punto de jubilarse, que sabe cómo operar la red de Valencia sin ningún problema y con los ojos cerrados, pero no le podemos llamar como una vez se jubile. Pues tenemos que hacer simuladores que nos permitan ejecutar escenarios. Bueno, va a haber una operación de corte en esta tubería. ¿Cuál es la red que se ve afectada por esto y cuál es la cerrada mínima? ¿Cuál es la regulación de presiones que tengo que hacer para que todo el mundo tenga agua? Todas esas operaciones las puedo hacer previamente antes de que entre en una situación de crisis o de catástrofe. Operar mal, regular mal una presión puede generar otra fuga mucho más grande, ¿no?, y causar un daño mayor. Gestión de plantas de agua residual y redes de agua residual. Y, por último, bueno, pues incluso hacer prevenciones de esos desbordamientos, como os decía, en la ciudad de Houston, o incluso inundaciones. También tenemos modelos que cruzan información con modelos hidrológicos y podemos prever avenidas de agua. Por encima, la capa de inteligencia operacional, como os decía. ¿Para qué sirve esta última capa? Pues para correlar o para, de alguna forma, romper los distintos hilos que se nos van a formar en las soluciones individuales. Si estamos atacando búsqueda de fugas de agua, nos va a sugerir que tomemos la decisión de ir a buscar la fuga en ese sector. Pero si yo tengo un plan de renovación de tuberías donde me dice que esa tubería la voy a reemplazar la semana que viene, seguramente me pueda ahorrar enviar a ese operario esa semana y enviar directamente a otro sitio a buscar la fuga, ¿no? Entonces nos permite hacer ese tipo de cosas. Entrando ya con lo de la IA y encauzo ya el final de la presentación. ¿Aprovechamos la IA para qué?
somos una empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas. Nuestros desarrolladores utilizan Copilot, ¿vale? Es algo básico. ¿Para qué? ¿Para hacer magia y programar solos y despedir a programadores? No. No, porque nos van a ayudar, ese Copilot nos va a ayudar a minimizar errores en el desarrollo y nos va a ayudar a faenas tediosas como programar los test, pues que lo haga una IA. Lo siguiente que nos va a ayudar la IA, por ejemplo, en nuestra plataforma es cuando vamos a un mercado nuevo con otro idioma. Antes Manuel estaba comentando, ¿no?, de distintos modelos de lenguaje que te van a permitir hacer traducciones. Nosotros hemos hecho nuestro pequeño modelo innovador que, basado en el contexto, en la pantalla, la información que tiene, las etiquetas que tiene y las traducciones previas a otros idiomas, generó un tercer idioma, un cuarto idioma, un quinto idioma. Y el grado de fiabilidad es bastante alto. Luego ya afinamos, ¿no?, porque sobre el terreno sabemos que hay ciertas palabras que hay que ir ajustando. ¿Y dónde aprovechamos la IA también en la plataforma? Pues para tener una interfaz pues que sea un poco más amigable, ¿no? Que el usuario pueda interaccionar con lenguaje natural sobre nuestra plataforma. Y, como decía antes, romper esos silos de información que se hacen al hacer soluciones individuales de IA, que toman decisiones, pero no tienen en cuenta todo el contexto, ¿no?, el resto. Pues añadimos esa parte. Y, por último, para también empoderar al cliente, como hemos puesto aquí. Muchos clientes están apostando por añadir gente como vosotros, que sois científicos de datos, expertos en la parte de la IA. Pues si yo os añado en mi empresa y tengo una aplicación como SilentView, puedo ofrecer esa plataforma para que directamente trabajéis con los datos y podáis generar casos de uso nuevo, ¿no?, y ayudar. Ejemplos de la toma de decisiones con la IA, ¿vale?, ya concretos. El primer caso, anoche hablábamos de, oye, cuando yo le pregunto a un cliente qué quiere decir con que tenga IA mi herramienta, porque yo voy a venderlo y me dicen, ¿pero tiene IA? Y dices, ¿qué significa para ti la IA? Pues la IA es un chat GPT. Quieren un chat donde preguntar cosas. Si no tienes eso, no tienes IA hoy en día. Es lo que es la perspectiva que tiene un cliente, no es la realidad, ¿vale? Todos lo sabemos. Nuestra herramienta con este LLM que hemos incorporado nos permite hacer consultas como, por ejemplo, oye, pues ¿cuál es el nivel del depósito a primera hora del día de hoy en el depósito del norte de Valencia? Pues el depósito tiene tantos metros cúbicos. ¿Cuál es la predicción de la demanda en ese sector norte que suministra el depósito? La predicción es esta, ¿vale? Pues dime cuántas horas de servicio puedo tener con ese depósito sin tener que volver a llenarlo, ¿no?, porque mi pico de coste de energía en esta franja es la más cara. Ese tipo de cosas las puedo hacer con el LLM. Planes de inversión. Hablamos de, las infraestructuras son antiguas y hay que renovarlas. ¿Qué es lo que hacemos? Como ha comentado Cristina, pues esas tuberías antiguas, analizamos cuál es el año de fabricación, analizamos los distintos materiales y con eso sacamos una probabilidad de fallo. No lo cambiamos solo porque sean viejas, sino porque hay una probabilidad de que se rompan por ciertos estudios, ¿no? Y luego una consecuencia del fallo. No es lo mismo dar servicio a una parte grande de la ciudad de Valencia o dar servicio a un hospital que a otro emplazamiento, ¿no? Pues priorizamos también esa renovación por esos parámetros. Renovación de contadores, la caja registradora. Los contadores, conforme pasa el tiempo, se van degradando, cuentan cada vez menos agua. Luego la utility factura cada vez menos. Hay que encontrar cuál es el punto crítico, el punto donde tenga un retorno de inversión adecuado para poder pues economizar, ¿no?, el cambio. Y ya esta es la última slide. Nosotros también hacemos inspecciones de cámara, ¿no?, como todas las utilities. Antiguamente, como os ha contado Cristina, pues el operario se sentaba en la furgoneta y empezaba a contar. Nos ocurría el mismo problema. Esa gente que eran expertas y tenían horas y horas de entrenamiento para poder ver el vídeo, pues se van jubilando. Los nuevos no quieren estar sentados mirando 2 horas de vídeo ahí aburridos pues que lo haga la IA. En nuestro caso, además de detectar obstrucciones, también detectamos defectos. Y hay una categorización, hay una escala de defectos y con esa escala podemos priorizar la renovación también de las tuberías, además de hacer las limpiezas. Siguiente caso, pues con imágenes satelitales. ¿Qué podemos hacer hoy en día? Podemos medir las diferencias de humedad que hay en distintos sitios, vemos la diferencia de humedad que puede haber donde hay una determinada tubería, vemos incluso desplazamientos del terreno, incluso a nivel milimétrico, cómo se ha ido degradando, y si en ese sector ha habido pérdida de agua, pues bueno, blanco y en botella, ¿no? La probabilidad es alta, ¿no?, de encontrar la fuga en ese sitio. Lo mismo con fibra óptica. También estamos investigando, estamos utilizando fibra óptica para
ver cómo la señal, el espectro de luz se altera cuando hay una determinada fuga y esas anomalías detectar en qué punto kilométrico está la fuga y cuántos metros cúbicos está fugando. Optimizaciones. No voy a entrar mucho en esta parte, ya hemos citado, tenemos que optimizar la energía, maximizar esa calidad del agua o al menos tenerlo en la horquilla regulatoria y las dosificaciones. Y por último ya, el último caso es pues, los patrones, anomalías y predicciones. Aquí algunos datos concretos, ¿no? En cuanto a patrones de consumo de agua, como os he dicho, en la ciudad de Houston lo que nos encontramos, detección de anomalías de caso de mal uso del agua o de uso irregular. Si yo tengo un contrato doméstico y tengo un patrón de consumo X y luego decido cambiar a una lavandería pero no voy a registrar la actividad económica, pues puedo tener detección de fraude, además de detectar posibles fugas internas. Y por último, pues la predicción de la demanda del agua es algo básico, ¿no? Pero nos permite, hay cosas curiosas, ¿no? En el mundo del agua, por ejemplo, que cuando hay un partido de fútbol, imaginemos que juega España, pues en la primera parte nadie lleva el váter, nadie consume agua, hay que regular la presión. Pero eso sí, como empiece la media parte, o el descanso, mejor dicho, pues todo el mundo va al váter, ¿no? Pues ese tipo de predicciones de demanda hay que tenerlas en cuenta porque hay que regular la presión del agua. Si no lo hacemos, pues podemos tener un reventón o podemos tener una merma de agua. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Vicente. Bueno, y esta es la última presentación antes de la comida. Pablo Fernández, el director de innovación de Balearia, nos va a hablar de cómo Balearia es una naviera líder, innovadora y sostenible. Adelante, Pablo.